Ok, entonces vamos a resolver el examen del primer semestre de 2020. Por aquí arriba, primer semestre 2020, para que ustedes tengan ahí más o menos una idea de qué es lo que les pueden preguntar, ¿verdad? Dice la número 1, determina la ecuación canónica de la elipse con centro 2,2, eje menor, con longitud igual a 2 raíz de 3, y uno de sus focos coincide con el vértice inferior de la hipérbola de ecuación, esto que tengo aquí. Ok, entonces sabemos que la elipse tiene ecuación x menos h a la 2 entre a cuadrado más y menos k a la 2 entre b cuadrado igual a 1. Sabemos que su centro es el punto h, k, y entonces en este caso sabemos que es 2, menos 2. Y bueno, vamos a ver. Hablemos entonces de esa parábola que tenemos, perdón, de la hipérbola que tenemos ahí, porque dice que uno de sus focos de la elipse coincide con el vértice inferior de la hipérbola esta. Entonces, para la hipérbola, tiene ecuación y menos 1 a la 2 entre 4. Con solo ver esta hipérbola, yo puedo decir que abre hacia y y eh, tiene centro 2,1, ¿cierto? ¿Verdad? Eso me lo dice, recuerden que me lo dice h como acá. Vamos a contestar aquí este toquecito. Ok, entonces, démonos una idea de esa hipérbola. Vamos a ver. Tengo aquí el plano cartesiano. Y entonces la hipérbola tiene centro 1, 2 y 1. Aquí. Abre hacia y. Entonces, como abre hacia y, este es el valor del la distancia entre el centro y el vértice. ¿Ok? Déjenme ponerlo por aquí. B es el valor de la distancia entre el centro de la hipérbola y el vértice. Ven que esto es b cuadrado, ¿verdad? Entonces b cuadrado implica que b es 2. Entonces del centro de la hipérbola subo 2 unidades. Estoy en 3. Y aquí voy a tener mi primer vértice. Bajo 2 unidades. Estoy en menos 1. Y este es mi segundo vértice. ¿Okay? Entonces este vértice que yo acabo de dibujar aquí, este último, el inferior, que es el punto 2, menos 1, es a la vez, es vértice de la hipérbola y también es foco de la elipse. ¿Okay? Porque eso es lo que me estaban diciendo ahí. Que uno de su eje menor mide 2 raíz de 3 y uno de sus focos coincide con el vértice inferior de la hipérbola. ¿Ok? Entonces, en esta... vamos a ver. Ajá.
En esta ecuación que tenemos aquí, bueno, nada más permítame un toquecito. Ok, ya. ¿Cómo sé yo si la elipse abre hacia, o sea, o es más larga en X o más larga en Y, ¿verdad? Eso me lo dice aquí los focos de la elipse. Recuerden que la elipse, yo le llamo el eje mayor de la elipse, siempre pasa por los focos, ¿verdad? Ok, si este es un foco, y yo tengo que el centro de la elipse es el punto 2, menos 2, que lo voy a poner por aquí en negro, 2, menos 2. Ese es el centro de la elipse. Ok, elipse. Entonces yo sé que esta elipse es su eje mayor, o sea, el eje más largo es paralelo al eje Y. Ok, entonces centro es 2, menos 2. Bien, entonces sabiendo eso, en realidad esta ecuación que yo escribí aquí está mal, porque siempre A está relacionado en la elipse, A siempre está relacionado con el eje mayor. Entonces esto debería ser así. Esto es B cuadrado y esto es A cuadrado. A en la elipse, vean que todo lo que escribo en negro está relacionado con la elipse. Entonces, A en la elipse me dice la distancia entre el centro y los vértices. Y B me dice siempre la distancia, perdón, C. C me dice siempre la distancia de los focos o del centro a los focos. ¿Cómo averiguo C? C cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Esta relación que voy a encerrar aquí en verde, esta relación solo se cumple en la elipse. Para la hipérbola se cumple una relación parecida, la voy a escribir con azul aquí abajo. Para la hipérbola se cumple una relación parecida, pero es C a la 2 igual a la 2 más B a la 2. ¿Ok? Esta es para la hipérbola, esta es para la elipse. Bien, entonces tengo la distancia del centro al foco. Vean que esto es 1. 1. Entonces, ¿quién es? C es 1, ¿cierto? C en este caso es igual a 1. Vamos a ver. Ok, dice aquí que su eje menor tiene una longitud de 2 raíz de 3. Entonces, si esta distancia, vamos a ver, de aquí del centro saldría, de aquí del centro saldría aquí el eje mayor, ¿cierto? Y perpendicular a él, el eje menor. Entonces nosotros sabemos que el eje menor mide 2 raíz de 3. Ok, entonces si sabemos que A va relacionado con el eje mayor, entonces B va relacionado con el eje menor. 2 veces B es 2 raíz de 3, ¿verdad? Porque el eje mayor mide la distancia, esto es BD, ¿verdad? Digamos de aquí a aquí. Es que yo a esto no les puedo llamar vértices porque no son vértices.
pero la distancia entre el centro y el punto al eje menor es b. Entonces b mide raíz de 3. Por lo tanto, b cuadrado, que es el que a mí me interesa, vale 3. Y ahora sí, ya eso era lo que no encontraba. No estaba usando la otra característica. Ahora sí puedo aplicar esta relación. C, que nos dimos cuenta que es 1 porque es la distancia entre el centro y el foco. 1 a la 2 es igual a, que no lo conocemos, menos b, que ya lo acabamos de encontrar, b cuadrado es 3. Y entonces 1 más 3 es igual a cuadrado. 4 es a cuadrado. Y ven que el que me interesa es a cuadrado, pero bueno, si quiero encontrar a es entonces 2. A, B y C son siempre cantidades positivas. ¿Por qué? Porque son distancias, ¿verdad? Entonces son siempre cantidades positivas. Entonces, bueno, tomando en cuenta eso, ya tengo B cuadrado, tengo A cuadrado, y eso es todo lo que me falta. Bueno, y el centro que me lo daban, es todo lo que me falta para armar la ecuación de la elipse. Ni siquiera tengo que verla. Entonces la respuesta sería, ecuación de la elipse, x menos 2 a la 2 entre 3, que es A, perdón, es B, más y más 2 a la 2 entre 4, igual a 1. ¿Por qué aquí más 2, verdad? Porque esto es y menos 2, ¿cierto? Entonces queda positivo. Y pues sí, entonces recuerden eso con mucho cuidado, que siempre A siempre está relacionado con el eje mayor, ¿verdad? Entonces yo tengo que definir primero hacia dónde va mi eje mayor. El eje mayor es siempre el que contiene a los focos, ¿verdad? Entonces donde estén los focos, ahí es donde va el eje mayor, ¿verdad? Porque esa elipse podía, así como me la daban, podía haber abierto eh, hacia X o ser más larga en X que en Y, ¿verdad? En este caso no, es más larga en Y que en X. ¿Ok? Voy a enseñarles en GeoGebra este ejercicio para que lo veamos y no nos quedemos ahí como solo con con las ecuaciones. Porque en este ejemplo, bueno, en este examen, como va a ser con marque con X, este examen pasado, el semestre pasado no era con marque con X. En este examen lo que ustedes se van a concentrar es en identificar cosas, ¿verdad? Entonces a ustedes bien les pueden dar eh, la ecuación de la elipse, o sea, se los preguntan al revés, les pueden dar la ecuación de la elipse y les preguntan, ok, ¿cuánto es el eje mayor? ¿Cuánto mide el eje menor, verdad? Entonces, ustedes tienen que saber, por ejemplo, estas cosas, que por ejemplo, el eje mayor, permiso, voy a devolverme un toquecito para terminar de devolverme la pizarra. Por ejemplo, ustedes tienen que saber que el eje menor es 2 veces B y que el eje mayor es 2 veces A. Cosas así, ¿verdad? Si ustedes les dicen, ok, ¿cuánto mide el eje mayor? Entonces el eje mayor mediría 4, ¿cierto? Porque es 2 veces A. ¿Ok? Ojo, y le ojo la diferencia entre A cuadrado, que es lo que a mí me interesa para la ecuación, y B cuadrado, que es lo que me interesa para eh, la distancia, ¿verdad? Ok, entonces esto que tenemos aquí en GeoGebra es la ecuación. Al principio nosotros teníamos solo la hipérbola, ¿verdad? Vean que este punto, eh, este punto de aquí, es a la vez el vértice de la hipérbola, aquí está, y es foco de la elipse. El centro de la elipse es el punto 2, -2, y esta es la elipse que sale de esto, la elipse que sale de la ecuación esta que acabamos de meter. Ustedes en GeoGebra se pueden ayudar mucho en esto de, ¿verdad? De cuestiones espaciales. Eh, si ustedes meten aquí la ecuación, ¿verdad? GeoGebra misma, digamos, como que interpreta que eso es una cónica. Vean que aquí me dice cónica y le pone nombre, le pone hipérbola C y elipse D.
Y además, bueno, ya aquí están puestos los puntos, tal vez no me funcione, pero yo le puedo decir a GeoGebra aquí en la entrada, en la parte de abajo, le puedo decir que me diga vértices, ¿verdad? Y me dice vértices de la cónica. Entonces yo le digo, deme los vértices de C. Y ahí me escribe los puntos. Deme los focos o el foco de D. Y me escribe los puntos, ¿verdad? Entonces es una ventaja que usted, de hecho también creo que es centro. Ajá, centro de la cónica. De C o de D. Y ella me escribe los puntos, ¿verdad? Es una forma en la que ustedes se pueden ayudar también. También Eh, en símbolo, usted escribe la ecuación, por decirlo así, y le tira también los focos, y el vértice y la ajá, gráfica. exacto, sí. Yo esos no, esos, en realidad yo solo me la juego con GeoGebra, los otros no los he utilizado, pero sí, me imagino que también tienen cosas así. También vean que yo puedo hacer aquí en la parte de recta, puedo hacer un segmento. Entonces puedo medir aquí cuánto mide el eje mayor. Ven que no les mentía, mide 4. Y si yo mido el eje menor, vamos a ver si me lo saca. De aquí para acá, digamos. Mide 3.46, que es 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 es 3.4641. Entonces vean que cumple todas las características que necesitábamos. Ok, entonces me Ese devuelvo a la pizarra. GeoGebra es descargado. Sí, este es el programa descargado que igual está gratis en la página, porque si lo usan en el navegador no pueden hacer tantas cosas como lo hace el programa, digamos. Bien, entonces continuemos. Eh, Sorry, aquí un toquecito. Para los que se acaban de incorporar, voy a volver a enviar aquí por el chat el eh, formulario de asistencia para que porfa lo llenen. Ok. Y ahora vamos con el ejercicio 2. De hecho, el ejercicio 2 de este examen era un asocie de eh, superficies versus el nombre de la superficie, digamos, ¿verdad? Y yo lo hice la semana pasada, bueno, no, la semana pasada, el martes pasado, este martes que acaba de pasar. Entonces los invito a que si pueden más bien mejor ver ese video para no tener que volver a hacer el ejercicio de nuevo, le echen un vistazo a ese video donde está la socie de las figuras, porque igual me imagino que les pueden preguntar algo muy parecido, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el que sigue. Que a ellos en este examen sí les pusieron a dibujar, sí tenían que hacer el dibujo. No creo que ustedes los pongan a dibujar si va a ser en marque con X, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que me interesa es que identifiquemos cosas. Dice, considera la superficie cuádrica de ecuación y me dan esa ecuación. Entonces, lo primero que yo debería hacer es identificar qué es esa superficie, ¿verdad? Entonces, lo primero en lo que me fijo es, ¿tengo todas las variables elevadas a la 2? No, ¿verdad? Tengo X y Z a la 2, pero tengo Y elevada a la 1. Eso inmediatamente me dice a mí que eso es un paraboloide, ¿ok? Cuando tengo dos variables a la 2 y una a la 1. Eso es un paraboloide. ¿Qué tipo de paraboloide? Eso me lo dice la cantidad de menos que yo tengo, ¿cierto? Entonces, esto es un paraboloide elíptico. Y cuando tengo un menos. Eh, el paraboloide siempre abre hacia la variable a la 1. Entonces, este paraboloide abre hacia Y. Pero como aquí tengo un menos, en realidad el paraboloide abre hacia menos Y. Que sea un paraboloide elíptico significa que sus trazas son parábolas y elipses. ¿Ok? Y tiene centro. Voy a apuntar eso por aquí también, paraboloide elíptico. Tiene centro 2 en X, 4 en Y 2 en Z. Ok, entonces me dice, calcule las trazas generadas con los planos Y igual a 0
y z igual a 2 e indique el tipo de curva que se obtiene. Entonces, ¿cómo averiguo yo las trazas? Reemplazando la variable por el valor que me den. Entonces, la 1 me dice que reemplace y igual a 0. Entonces, x menos 2 a la 2 más z menos 2 a la 2 es igual a menos 0 más 4. De una vez distribuí el menos. Entonces esto es x menos 2 a la 2 más z menos 2 a la 2 igual a 4. Eso que tengo ahí, esto que tengo aquí, es un círculo, ¿verdad? Es una elipse. Es una elipse, pero recuerden que en el caso especial en el que el A y el B que dividen a estas expresiones son 1, ¿verdad? Ahí es donde yo tengo un círculo, ¿ok? Eso es un círculo de centro. Vamos a poner aquí círculo, que es un caso especial de la elipse, de centro. Recuerden que esta traza estaría en el espacio, ¿verdad? Entonces yo tengo que ponerla o tengo que asumir que esto está en el espacio, o sea, tiene 3 coordenadas de posición. Sería centro 2 en X, 0 en Y, ¿verdad? Yo dije que Y valía 0. Y 2 en X, 2 en Z, perdón. Kevin, una consulta. Dígame. Digamos, si yo tengo esa ecuación canónica, pero tengo como x menos 2 elevado a la 2 entre 4 más y al lado y menos 2 todo eso elevado a la 2 entre 4 Ujú. igual a 1, igual sería un círculo, porque tendrían la misma distancia sus semiejes. Sí, sí, exacto. Sí. Sí, digamos, es como si yo tomara esto como un 4 por 1 y pasar el 4 a dividir al otro lado. Sí, sigue siendo un círculo, ¿verdad? O sea, lo que quiero decirles es que no está mal que pongan círculo, siempre y cuando esto sea un círculo, ¿verdad? Tampoco está mal que pongan elipse, ¿verdad? Voy a poner aquí elipse también, porque el círculo es un caso específico de la elipse. Bien, entonces es un círculo de centro 2,02 y de radio 2, ¿verdad? Porque recuerden que la ecuación del círculo es radio al cuadrado. ¿Ok? Y la segunda traza sería reemplazando z igual a 2. Entonces, x menos 2 a la 2 más 2 menos 2 a la 2 igual a menos y menos 4. Esto se hace 0 y me queda x menos 2 a la 2 es igual a menos y menos 4. Esto es una parábola, ¿verdad? Tengo una variable a la 2, la otra a la 1. Parábola con vértice. Recuerden que yo no digo centro cuando hablo de parábolas, digo vértice. 2, 4, 2, ¿verdad? Porque evalué, si me faltó ponerlo, z igual a 2. Y es una parábola que abre hacia y negativo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? La parábola siempre abre hacia la variable a la 1 y el menos me dice, bueno, el signo de 4p, ¿verdad? Recuerden. Me dice si es hacia el eje positivo o hacia el eje negativo. Se abre hacia y negativo. Ok, como esto es una parábola en el espacio, ¿verdad? Yo debería, y igual el círculo, yo debería más bien expresarlo de esta forma, que yo voy a dibujar x menos 2 a la 2 igual a menos y menos 4 y esto así como está, digamos, así como yo lo escribí, no es una parábola, es un cilindro generado por parábola, ¿verdad? Porque eso se extendería a lo largo del eje z infinitamente, así como está escrito. Pero entonces yo digo, yo no quiero que esto sea un cilindro, yo solo quiero que sea una curva. ¿Una curva dibujada en qué plano? En el plano z igual a 2. ¿Okay? Ahora sí es una curva en el espacio. Lo mismo con esto. Si yo solo escribo x menos 2 a la 2 más z menos 2 a la 2 igual a 4, esto es un cilindro
generado por círculo. ¿Ok? Un cilindro, básicamente. Pero entonces yo no quiero un cilindro, yo quiero una curva en el espacio. Entonces yo digo, ok, la voy a dibujar en el plano y igual a 0. Y esto ya me lo hace que sea una curva. ¿Ok? Entonces en la parte B dice, representa un mismo sistema de coordenadas rectangulares tridimensional ambas trazas. Si yo me pusiera a dibujar aquí con ustedes, duro media hora, ¿verdad? Con suerte. Entonces vamos a verlo en GeoGebra. GeoGebra también, ustedes saben que me dibuja, ya se los enseño, me dibuja las figuras, ¿verdad? Los sólidos. Bueno, las superficies cuádricas en este caso. Y ven que aquí entonces yo lo que hice fue decirle que, voy a quitar esos planos que me están estorbando aquí. Decirle que me dibujara el plano y igual a 0. ¿Verdad? Es este, sí. Ajá, y igual a 0. Y me dibujé la traza de una vez con que corta el paraboloide elíptico. Eso ustedes lo pueden hacer con este, ¿verdad? Esta opción que dice intersección entre dos superficies. Si solo tienen el plano y el paraboloide, ustedes vienen y dicen intersección entre el paraboloide y el plano. Y él se los dibuja. Aquí él se los da, dígame. Eh, es que, ok, tenía una pregunta. Yo Ajá. he intentado como hacerme a GeoGebra y dibujar, digamos, el sólido, pero como Ajá. que realmente no sé en cuál de todas las opciones que hay es. Entonces, no sé si usted podría como poner lo que sale pantalla de inicio en GeoGebra como para saber en dónde es que hay que meterse, porque la verdad lo he intentado varias veces y no sé, no lo puedo hacer bien nunca. Ok, ok. Ya te ayudo con eso. Em, lo que iba a decir era que esto, digamos, la intersección GeoGebra se las da parametrizada. La parametrización de curvas es algo que vamos a ver más adelante en el curso. Pero sí, el problema de GeoGebra, digamos, de ustedes usar esta ecuación es que, o esta opción es que GeoGebra les da las, las curvas parametrizadas. Que bueno, ustedes pueden bien darse cuenta que eso es un círculo, ¿verdad? Lo mismo sucedía con el plano z igual a 2, ¿verdad? Y entonces yo le decía, ok, dígame por favor la intersección entre el paraboloide y el plano, y entonces él me dibujaba esta parábola que tenemos aquí. Ok. Ok. GeoGebra, digamos, GeoGebra cuando uno lo abre, vamos a ver. Voy. GeoGebra por default, él abre en el plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, nosotros nos venimos aquí a la parte derecha, y aquí hay como una flechita, y le tocamos ahí, y entonces aquí nos pasamos a gráficos en 3D. Entonces, ahí ya él nos presenta el plano, el espacio cartesiano. El eje X es el eje rojo. Déjeme ver si no me estoy equivocando. 1, 0, 0. Ajá, el eje X es el eje rojo, el eje Y es el eje verde y el eje Z es el eje azul. ¿Cómo dibujo yo en GeoGebra? ¿O cómo le digo a GeoGebra que me dibuje algo? Aquí en la parte de abajo donde dice entrada. Aquí en entrada ustedes pueden poner la ecuación que quieren dibujar. X menos 2. Para hacer el a la 2 pueden poner el copito este o pueden poner doble asterisco a la 2 más. Y ven que él va dibujando ahí las cosas que él cree que son, ¿verdad? Z menos 2 a la 2 igual a
menos y menos 4. Y ahí está. Ahí me dibujó el paraboloide. Y entonces si yo luego le digo y igual a 0, me dibuja el plano. Y si me voy aquí a donde dice intersección entre dos superficies y le digo el paraboloide y el plano, me dibuja la intersección. Okay. Todo esto se lo juegan aquí ustedes con la entrada. Igual hay un montón de opciones, ¿verdad? Yo puedo decir superficie, que me dibuje una superficie dado dos parámetros. No sé qué más se le puede poner. Bueno, es un montón de cosas. O sea, en realidad no da tiempo como para verlo todo. Pero sí, o sea, el GeoGebra se maneja desde la entrada, desde la parte de la entrada. Ok. Vamos a ver. El que sigue. Voy a salirme de aquí. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Si ocupas más ayuda o cualquiera de ustedes, si ocupa más ayuda ahí con GeoGebra, me pueden escribir y tal vez ahí yo les puedo ayudar. Yo tampoco soy experto en GeoGebra, ¿verdad? Tampoco. Vamos a ver. El que sigue es de dominio máximo. Voy a traérmelo. De este vamos a hacer dos porque ayer uno de ustedes me preguntó uno. Este está un poco más o menos. En realidad estos no son difíciles. Dice, considera la función f de xy, ¿verdad? Eso que tengo ahí. Y me dice determine el dominio de f. Entonces, para yo determinar el dominio de f me tengo que volver a mate general. Y recordar que hay dos cosas que yo no puedo tener en matemática. Yo no puedo tener una división entre 0, ¿verdad? Cualquier constante entre 0 yo no lo puedo tener, ¿verdad? Eso me crea una indefinición. Ni tampoco puedo tener raíces negativas, ¿verdad? Raíces de índice par negativas. ¿Ok? Entonces, lo que me va a generar esas indefiniciones son algunos de esos dos casos o la combinación de los dos. En este caso, véanlo así. X puede tomar cualquier valor, Y puede tomar cualquier valor, ¿verdad? Pero si estos dos están aquí arriba, no me va a generar ningún problema. X puede valer lo que quiera, Y puede valer lo que quiera, y la resta entre ellos puede valer lo que quiera, que nunca va a ser un problema. Si eso vale 0, todo vale 0. Si eso vale pi, todo vale pi. Bueno, vale pi, entonces se divide entre lo otro y nunca, no hay problema. El problema se me genera aquí abajo, porque puede suceder que una combinación de X y de Y me genere que esto se haga 0, ¿verdad? Y entonces ahí me quedaría una indefinición y yo no puedo permitir eso. O también puedo generar que una combinación de X y de Y me genere una raíz negativa y yo no puedo permitir eso. Entonces, a donde tenemos que operar es en esta parte de aquí abajo, ¿verdad? El dominio máximo en realidad se lo tenemos que calcular a 1 menos X más ya la 2, la raíz de eso. Entonces, esto tiene que cumplir, este subradical 1 menos X más ya la 2, tiene que cumplir que sea estrictamente mayor que 0. Si yo tuviera esta raíz en la parte de arriba de la función, ¿verdad? Ahí sí podría ponerle yo que sea mayor o igual que 0. Porque si ahí vale 0, no hay problema. Pero como está en la parte de abajo, yo no puedo permitir que esta expresión valga exactamente 0. Entonces no le puedo poner el igual. Tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿Ok? Y entonces lo que hago es despejar. Despejemos la x. Me queda menos y cuadrado menos 1. Paso el menos al otro lado. O es más, ni siquiera me estoy complicando mucho. Paso la x al otro lado. Y ahí estoy, ¿verdad? X tiene que ser menor que y a la 2 más 1. Entonces, ¿cómo resuelvo yo este tipo de cosas? Pues para la forma correcta de hacerlo es yo concentrándome en
no en la desigualdad, sino en cómo es esta expresión cuando esto es un igual, cuando esto es un igual. Entonces, si yo digo y a la 2 más 1 es igual a x, ¿verdad? Ahora sí puedo despejar normalmente la y cuadrado, me queda x menos 1. ¿Ok? Si se los pongo así, ¿esto qué es? Es una parábola. Es una parábola donde lo podemos ver así, vean, esto yo lo puedo escribir así como y menos 0 a la 2 es igual a x menos 1. ¿Verdad? Y ahora sí se parece un poquito más a la ecuación de la parábola que estamos aprendiendo aquí. Tiene vértice 1,0 y es una parábola que abre hacia x positivo. Abre hacia x positivo. ¿Ok? Entonces yo podría venir aquí y hacerme más o menos un dibujillo. Tiene vértice 1 en x, 0 en y. ¿Verdad? Entonces aquí. Y abre hacia x positivo. Entonces la parábola va a ser más o menos esto. ¿Ok? Entonces, vean que aquí se me delimitan dos áreas. El área roja, que es toda el área fuera de la parábola, ¿verdad? Toda el área fuera de la parábola. Y el área azul, que es toda el área dentro de la parábola. Entonces, lo que yo debería hacer es darme un punto dentro de la parábola y un punto fuera de la parábola. Es más, voy a darme este punto fuera de la parábola. Este punto que me voy a dar aquí es el punto 0, 0. Y este punto azul que me voy a dar aquí, que yo lo escojo convenientemente, mientras esté dentro de la parábola, me lo voy a dar como 2,0. Y entonces tendría yo que revisar que estos puntos cumplan esta condición. ¿Cuál de esos dos puntos cumple esta condición? Ok, entonces vamos a ver. La condición es 1 menos x más y cuadrado mayor que 0. Me queda un minuto de llamada, por si se corta. Entonces, me queda un minuto, descansamos, tomémonos 10 minutos ahí de descanso y volvemos a las 13:50. Ok, por si acaso se me corta. Y si se me corta, yo lo termino cuando volvemos. Pero entonces es meter x y y aquí y ver cuál de estas dos expresiones me da mayor estricto que 0. Y lo terminamos ahí cuando volvemos, para que no quede ahí como cortado.